Hoy día el mundo celebra, hermanos, sus días. El día del papá. ¿Cierto? Amén. Y muchos, hermanos, prefieren celebrar ese día y dejar las cosas de Dios ladito. ¿Será así? No. ¿Qué dice usted? No. Que Dios nos ayude. Amén. Quiero orar antes de empezar este mensaje, porque realmente, hermano, es un mensaje que pienso que no va a ser tan popular. Le puse un subtítulo: Padre consentidores, la ruina de su descendencia. Así es. ¿Me entendió? Amén. Padres consentidores, la ruina de su descendencia. Así es. Oh, bueno. Póngase de pie. Dios eterno, te damos gracias. Gracias. Ayúdame, Señor, a exhortar este mensaje que tú pusiste, Señor, en mi corazón. Y poder, Señor, hablar, Señor, con seguridad, con verdad, con certeza. Porque si lo hago así, Señor, sabré que tú estás hablando. Gloria a Dios. Ayúdame, Señor, Gloria a tu nombre. a por el paso de los hermanos que Así es, Señor. van a tener que llegar, Amén. y los que están en el MED Así es. puedan oír también este mensaje. Amén. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele la gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así es. Voy a leer en 1 Samuel. Y voy a leer en el capítulo 3. No lo voy a leer todo porque es largo. Versículo 4. Los 3 llamados que Dios le hace a Samuel. Amén. Y lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Gloria a Dios. Y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamas? ¿Para qué me llamaste? Y Elí dijo: yo no he llamado, vuelve, acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Gloria a Dios. Y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Gloria a tu nombre. Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás: habla Jehová, Gloria a Dios. porque tu siervo oye. Amén. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Amén. Tome asiento.
Vemos, hermano, este pasaje que habla sobre el sacerdote Elí, que era padre. Había sido levantado por Dios, estaba en la línea del sacerdocio levítico, y todos los que venían después de él heredaban el sacerdocio, que eran los hijos. Eso es lo que está establecido. Nosotros conocemos, hermano, que Dios a los padres, a la madre le da autoridad. ¿Qué dice usted? Amén. Ya. ¿Por qué le da autoridad a los padres? Para que puedan formar a sus hijos, hermano, en el camino del Señor. ¿Cierto? Cuando los discípulos le dijeron a Jesús: Maestro, enséñanos a orar, así como oran los discípulos de Juan. Y Jesús le dice: cuando oréis, así oraréis: Padre nuestro. Como ser, primeramente, hermano, puso a Dios como Padre de los creyentes. Padre nuestro. En esta porción, hermano, de la palabra del Señor, había una gran escasez de la palabra de Dios. Elí no era un buen padre. No fue un buen padre. Fue un consentidor de sus hijos. Hoy día estará también esa, hermano, ideología y pensamiento de que a los hijos hay que consentirle en todo. Hay personas, hermano, que se han ido de aquí porque sus niñas tenían que conocer jóvenes. No, ahí no hay jóvenes. Así que mi hija tiene que conocer juventud, tiene que estar con jóvenes de la iglesia. Qué, hermano, engaño tan grande cuando uno quiere, hermano, entrar en los planes de Dios. Le va mal. Terrible mal. O Dios no puede traer, hermano, un joven para acá, para su hija. O tenemos que estar llenos de jóvenes aquí para que hayan hartas niñas también. Y esto se convierta, hermano, en un basural. ¿Cierto que no? Aquí vemos, hermano, padres consentidores en la ruina de su descendencia. Vemos a Elí, hermano, como el sumo sacerdote. Y sus hijos no eran reprendidos por Elí. Ellos, hermano, que manejaban lo que era los sacrificios. Y ellos querían imponer lo suyo para poder alimentarse ellos. Pero no está establecido así. Y el padre no los reprendía. ¿Por qué? Porque era un consentidor de los pecados de sus hijos. Yo dije que este mensaje no era tan popular.
Hermanos, estamos llenos dentro de la iglesia de inmoralidades. Así es. Esas iglesias que usted ve, que usted quisiera tener o militar en una de esas iglesias grandes, hermano, que hay un tremendo coro y hay una orquesta grande. La inmoralidad más grande, hermanos, se ejerce en esos lugares. Amén. Sí, Señor. Así es. Hay una estadística, hermano, que el 80% en América se dicen ser creyentes, pero no van a la iglesia, hermano, no se congregan, son gente que les gusta el placer de la vida, son gente que no saben ni la palabra de Dios, pero se hacen decir que son cristianos. El gran predicador Billy Graham dijo: qué lástima, porque del 100% de los que están en la iglesia, un 30% van a ser salvos. Así es. Amén. El evangelio es un cambio. Amén. Un cambio radical. Un cambio potente. Es un cambio sobrenatural que Dios hace en la criatura. Y esa persona se esfuerza por santificarse más. Amén. Sí, Señor. Se esfuerza, hermano, en agradar a aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Sí, Señor. Y no piensa como el mundo piensa. Amén. Así es. Porque muchos cristianos, hermanos, de esta iglesia modernista se pesan con esos cristianos que son inmorales y dicen: bueno, ellos hacen esto, pero yo no lo hago, pero estoy bien así como estoy. Y se sienten bien. ¿Me entiende? Sí. Pero Dios nos llamó, hermano, a una esperanza viva. Amén. Dios nos llamó, hermano, a un gran desafío para nuestras vidas de poder correr la carrera hasta el final. Así es. Sí, Señor. Hasta el final. Amén. Gracias. Vemos, hermano, en 1 Samuel 15:24, Dios escogió a Saúl para que fuera rey de Israel, y después Dios dice: me arrepiento haber puesto a Saúl como rey, pero dile que le he quitado su reino Así es. porque no le obedeció. Así es. Efesios 5:6 dice: nadie os engañe, Amén. ni usted mismo se engañe, ni su corazón lo engañe, Amén. porque el corazón es engañoso. Nadie os engañe con palabras vanas. Así es. Hoy en día hay muchos engaños con palabras vanas. Como contaba ahí el predicador, que le preguntó: ¿y por qué usted se pone narito? No, si el pastor dijo que el evangelio ahora es moderno. Hermano, ¿qué cuenta, qué fin va a suceder en aquellas personas? Así es. Vemos aquí, hermano, en este mensaje de Elí, voy a leer el versículo 29 del capítulo 2 de 1 Samuel. Amén. 29 dice: ¿por qué habéis hollado mi sacrificio? Como ser hollado significa: ¿por qué habéis pisoteado mi sacrificio? Y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo. Y has honrado a tus hijos,
más que a mí. Así es. ¿Hay alguna persona que honra más a los hijos que a Dios? Así es. Y los hijos son unos delincuentes, son unos contumaces. Así es. Señor. Y los honran. Les dije que este mensaje no era popular, pero es el mensaje de Dios. Gloria a Dios. Y eso es lo más grande, el mensaje de Dios. Amén. Es el mensaje que viene del corazón de Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo. Dios le está hablando a usted. Amén. Y no sé por qué aplaude si Dios le está hablando a usted. Le está hablando a mí. No está hablando. Gracias, Señor. Este mensaje va a quedar grabado y lo vamos a tirar por el YouTube. Amén. Y aquí dice, ¿por qué habéis pisoteado mi sacrificio y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de los principales de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Le está hablando a Elí. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. Amén. ¿A quién honrará Jehová de los ejércitos? A los que le honran. Amén. Así es. Sí, Señor. Si honramos a Dios, Dios nos honrará a nosotros. Amén. Y los que me desprecian serán tenidos en Poco. poco. Así es. He aquí viene el día en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Quiere decir que la generación de Elí iba a morir todos jóvenes. Así es. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corté de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Era la sentencia de Dios a Elí, por ser un padre consentidor. Así es. Un padre consentidor. Y te será por señal a esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finis, ambos morirán un día. Así es. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo lo edificaré, Gracias. y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Quiere decir que Jehová le iba a dar una buena familia, fuerte, bien sustentada, Así es. a este nuevo ungido que Dios iba a levantar. ¿Quién era? Samuel. Samuel. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan. Quiere decir que la generación de Elí iba, hermano, a empobrecerse. Que iba a tener que ir a donde ese pequeño que dormía, hermano, en el templo, en el tabernáculo de Jehová, ese que quizás nadie le dio oportunidad, pero él iba, hermano, a hacer algo. Amén. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregue alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Te ruego que me dé un trabajito en el altar de Jehová para tener que comer.
¿Y por qué? Porque su padre fue consentidor. No amonestó el pecado de sus hijos. Así es. Gloria a Dios. Gracias. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Quiere decir que había un sequedal espiritual. Así es. Cuando llegue el sequedal espiritual a tu corazón, ya tú empiezas a mirar el mundo. Así es. Y nuevamente sientes el llamado del mundo y tú quieres ir allá. Amén. Tienes que pedirle a Dios perdón por eso. Así es. Amén. Porque ofende a Dios. Así es. Sí, Señor. Efesios 6 dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Porque esto es justo. Así es. Hay hijos, Amén. hijas, Amén. obedecer a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, Así es. para que te vaya Bien. bien. Gloria a Dios. Para que te vaya Bien. y sea de larga vida sobre la tierra. Hermano, yo conozco niñas que se casaron dentro de la iglesia y se casaron con el hombre equivocado. Así es. Era hasta un hijo de un pastor. Y porque era hijo del pastor, el hijo del pastor. Y se casó. Y le hicieron una fiesta en grande. Porque así son, hermanos, los que no conocen a Dios. Honran más a las personas que las cosas de Dios. Así es. Y honraron a ese matrimonio y lo tiraron para arriba, hermano. Y ahora eso se quebró. Quedaron hijos y hijas. Ahora andan en la droga y en el alcohol. Los hijos, hermano, se rebelan en las casas y hacen tira a la televisión, hacen tira a todo. Y entre comillas, que era hermana, ahora anda, hermano, con un hombre bohemio que toca en las noches en los bares, por ahí, en algún lugar, hermano, no voy a dar nombre, y tomando y bailando. ¿Por qué? No honraron a Dios. Amén. Hicieron las cosas a su manera. Así es. Sí, Señor. Oiga, qué pena, qué tristeza y qué dolor. Amén. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque tenían padres consentidores. Así es. Que Dios nos ayude Amén. para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Gracias. Los hijos. Esta es una promesa para los hijos. Amén. Honrar a los padres. Hoy en día vemos que los hijos y las hijas no honran a los padres. Lo han deshonrado. Y las madres tienen que andar por ahí, hermano, exponiéndose al vituperio y a todo, porque esos hijos fueron consentidos por su padre y su madre. Esta es una realidad y esa realidad lo habla la palabra de Dios. Amén. Aquí vemos a Elí que honraba más a sus hijos Así es. y no honraba a Dios. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Sí, Señor. Falta la mitad de la iglesia y decimos yo amo a Dios, Así es. yo soy cristiano. Ayúdanos, Jesús. Hay dentro del hogar también, hermano, una lucha cuando el padre no es convertido y la madre es convertida. Pero Dios le da la autoridad a la madre. Amén. Sí. Sí, Señor. Le da la autoridad a la madre para que pueda ir, hermano, encaminando a sus hijos. Así es. Y poniéndole, hermano,
unos cercos para que no se desvíen al mundo. Gloria a Dios. Hermano, porque estamos llenos de hijos de cristianos allá en el mundo. Así es. Tomadores, fumadores, alcohólicos, drogadictos. Amén. ¿O no? Sí. ¿Qué dice la iglesia? Amén. Esa es una realidad. Así es. Hijo de pastores, hermanos, alcohólicos y drogadictos. Así es. Les va a pasar lo que le pasó a Elí. Amén. Recuerdo siempre cuando mi hijo Isaac se quiso desviar. Tomé una vara. Él tenía ya sus 15, 16 años. 18. Y le di en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y nunca más. Gracias. Y después el otro día me pidió perdón. Gloria a Dios. Amén. La disciplina de Dios Amén. es buena Gloria a Dios. Sí, Señor. y salvará al hijo del infierno. Aleluya. Sí, Jesús. Gloria. Sí, Señor. Pero los padres consentidores, hermanos, empujan a los hijos al mundo. Así es. Cuando hay una madre que es un pilar dentro del hogar y los demás son inconversos, ¡ay, pero mamá, ¿cómo se le ocurre si mi hermana, ella necesita salir? Ese es el diablo. Así es. Viene ese engendro del diablo. Así es. Porque, hermano, lo mejor está en Cristo. Aleluya. Lo mejor no está allá afuera, hermano. Amén. Y más cuando una hija que es hija de una hermana le consienten en juntarse con un incrédulo. Así es. La palabra de Dios dice que no debe haber comunión entre un incrédulo y un creyente. Amén. No, pero mamá, si se puede convertir. Mentira del diablo. Amén. Así es. ¿Cuántas niñas que estuvieron acá llegaron jóvenes acá y llegaron buscando mujeres? Así es. Amén. Hermana, no le conviene, mi hermanita, no le conviene este varón. Así es. No es que yo lo puedo convertir. No, eso no. Es una mentira y un engaño. Así es. No, desobedeció. No se convirtió nunca. Así es. Se convirtió en un boxeador porque le pegaba. Sí. Así es. Sí, Señor. ¿Se da cuenta, hermano? Hermano, el cristianismo es real. Amén. El cristianismo es verdadero. Sí, Señor. Es que ahí está, no hay jóvenes, hay puros ancianos. ¡Gloria a Dios! Amén. Gente con más seso que ha tenido un recorrido más, hermano, más largo. ¡Gloria a Dios! ¿Para qué queremos juventud que vengan acá, hermano, a ensuciar y a enredar las cosas de acá? Si no se sujetan, hermano, fin. Así es. Si es verdad. Amén. Es que no hay jóvenes y mi hija está creciendo y necesita. Dios es poderoso para traer, hermano, acá un varón que se convierta y sea una amistad con su hija. Así es. Amén. ¿O no? Así es. ¿Qué dice usted? Amén. Sí, Señor. Vemos la situación de este varón, hermano. Fue trágica, fue terrible. Amén. El joven Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Elí y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Como ser no había visión, no había nada, no había palabra, no había nada. Así es. Pero Dios estaba preparando ahí, hermano, un Gloria a muchachito, Dios. un pequeñito, lo estaba preparando. Sí, Señor. Porque Dios tiene, hermano, recursos. Así es. Si este Elí falló, no me obedeció. Bueno, voy a meterle ahí uno chiquitito que se críe ahí dentro de la casa de Dios. Amén. Y vaya creciendo y yo lo voy a usar. Gloria a Dios. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podían ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios.
reconocer está en la misma presencia de gloria a Dios. ¿Y cómo había llegado Samuel ahí? ¿Se acuerdan? Sí. Que era estéril. Sí. Y Jehová le apareció entre medio del bosque por ahí, hermano, en el campo, y le dijo: Ana, tú eres estéril, pero yo esa matriz le voy a dar vida, porque tú vas a tener un hijo. Gloria a Dios. Sí, Señor. Y ese hijo iba a ser útil en las manos de Dios. Amén. Gloria a Dios, Él está aquí. Amén. Gracias, Jesús. El Espíritu de Jehová está hablando a tu corazón. Gloria a Dios. Bravo, Señor. Bravo, Jesús. Y Samuel estaba durmiendo, hermano, en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Jehová llamó a Samuel y le respondió: heme aquí. Él no conocía todavía, hermano, la palabra de Dios. Él no tenía el discernimiento de lo que era la voz de Dios y la voz del hombre. Así es. Así es, muchos dentro de la iglesia no saben, hermanos, discernir la voz de Dios ni la voz del hombre. Así es. Porque era pequeño. Ayúdame. Era pequeño. Pero estaba ahí. Gracias. Y corriendo luego Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve, acuéstate. Y se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, porque Dios siempre va a ser insistente. Siempre va a ser insistente Dios. Amén. Cuando tú te quieras ir, Dios pondrá a alguien que te diga algo y te frene. Y si realmente tú eres hijo de Dios y tienes discernimiento del Espíritu, vas a obedecer a esa reprensión. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Y Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Gloria a Dios. Tuvieron que pasar, ¿cuántos llamados? Tres llamados. Para que Elí le dijera y pudiera discernir: el Señor que lo está llamando. Tenía que haberle dicho a la primera: no, yo no te llamé. Jehová está llamando. Así que cuando te llame, dile: heme aquí. Así de duros somos a veces. Así de distantes estamos de Dios. Hermano, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, hermano. Sí, Señor. Porque cuántos cristianos, hermanos, le consienten a los hijos que lleven copete a la casa, que fumen en la casa, que lleven amistades medias raras a la casa. ¿Ah? Que Dios tenga piedad, hermano. Así es. Dios santo, Amén. 3 veces santo. Sí, Señor. Así es. La santidad de Dios, hermano, es tremendamente inmensa. Que si tú entras en este nivel, polvo. Todos los que tuvieron un encuentro con Dios tuvieron que tener un porte espiritual tremendo que Dios, hermano, le dio para soportar esa presencia y no en una plenitud tan grande. Porque así fue con Moisés y le dijo Jehová: no, tú no vas a ver mi rostro, sino polvo.
mi espalda. Ese Dios es el Dios nuestro. Amén. ¿Qué dice usted? Amén. Ese Dios es el Dios nuestro. Amén. Y vemos que aquí, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, Sí, Jesús. porque tu siervo oye. Y era, ¿cómo era? Chiquitito, era un niño. Habla, Jehová, porque tu siervo oye. Sí, Señor. Oh, mi amado, glorioso eres. ¿Quién dijo que los niños no pueden ser servidores de Dios? Así es, Jesús. ¿Quién dijo que los niños no pueden ser usados por Dios? Amén. Pero tienen que ser santos. Tienen que andar en el camino de Dios. Así es. Recuerdo, hermano, porque esto se predica con palabra y también con testimonio. Me acuerdo que mi hija Priscila, ella creció acá con nosotros en la iglesia. Y llegaron montoneros jóvenes. Y le decían, no, si tú tenés que conocer el mundo. Porque si no conocí el mundo, ¿qué vaya a predicar? ¡Qué maldad! ¡Qué carnalidad! ¿Y qué pensamiento! ¿O no? Amén. Cálmate, le decía. No te preocupes por eso. Y llegó un joven predicador, hermano, estábamos ahí, y se anduvieron simpatizando, y me pidió permiso para conversar con la Priscila, claro. Y un día me llama a la casa de él con la mamá, y pusieron una buena mesa, me sentaron ahí, y esto huele a otra cosa. Y me dice, bueno, pastor, lo invitamos porque el Señor me dio un sueño. ¿Así? Sí, me dio un sueño. Que Priscila iba a ser mi esposa. El Señor no me ha mostrado nada a mí. Yo soy el papá, papá. Gloria a Dios. Y yo estoy a cargo de ella, entonces Dios tendría que primeramente alumbrarme a mí. Amén. Bueno, si es de Dios, esto se va a cumplir, por favor. Así es. ¿De qué la libró el Señor a esta hija? Gracias, Jesús. De las garras del infierno. Amén. Porque este joven duró poco y se fue y a un traficante, hermano, de mucha plata. Tiene tierras, le mataron un hermano hace poco. Dios libra. Aleluya, Señor. Dios libra a sus hijos. Amén. Gracias, Señor. Dios es real. Amén. Señor. Gracias, Jesús. Pero tienen que haber, hermano, pilares dentro del hogar. Amén. Pilares. Si no el esposo, bueno, ahí la esposa está sujetando y Dios le da, hermano, la sabiduría para ir afianzando a sus hijos y empujándolos para que entren por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y ancho es el camino que va a la perdición. Amén. Sí, Señor. Pero muy pocos van por este camino. Así es, Señor. Hay que honrar a Dios. Amén. Sí, Señor. Y después se presentó otro. Y este estaba más atado que un chorizo. Y me decía, ¿cómo está, don Isaac? ¿Para dónde tengo que ir por ahí? Ya, vamos nomás. Tiraba para allá, para todos lados. Y un día llegó a hablar conmigo. ¿Sabe que yo
¿Qué le dije? No es que yo quería confirmar la amistad con... No, ¿cómo se le ocurre? Le dije. Usted tiene hijos, usted tiene una esposa. Y la había dejado botar por ahí donde han botado. No, le dije, no. Me bajo del auto. Dejó la raya. ¿Se da cuenta? Amén. Pero cuando las cosas son de Dios, Gloria a Dios. Dios confirma. Amén. Sí, Señor. Y yo me alegro ahora por mi hija Priscila, Amén. a donde Dios la tiene. Amén. Sí, Señor. Gracias. Que Dios sea glorificado. Amén. Que Dios sea enaltecido. Sí, Señor. Padres consentidores, la ruina de su descendencia. Así es. Por eso que hay padres, hermanos, que tienen a los hijos, a las hijas buena balchaquereo, así de gorda, copete, cerveza, comilona, hermano, porque los padres consentidores es la ruina de su descendencia. Así es. Aquí vemos a Elí, hermano, Amén. un padre consentidor. Así es. Fue la ruina de toda su descendencia. Amén. ¿Qué dice usted? Amén. ¿No lo leí? Así es. Claro que lo leímos. Sí. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, pasará lo que está pasando aquí. Le reteñirán ambos oídos. Sí, Señor. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para... Siempre. Para... Siempre. ¿Ha visto esos cristianos que los hijos nunca se convirtieron? ¿Conoce? Amén. Sí. Nunca se convirtieron. Así es. Y las madres lloraron, hermano, y lloraron. Se envejecieron llorando y nunca se convirtieron. Así es. Porque fueron consentidores. Así es. ¿Cómo fue la sentencia? Por siempre. Para siempre. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me encubras, así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él le dijo, Jehová haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Así es. Y todo Israel, desde Dan hasta el profeta de Jehová, Bersabá, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel, y Silo por la palabra de Jehová. Así es. ¿Qué es lo que era Samuel? Jesús dijo, y en aquel día algunos llegarán, pero Señor, si profetizamos en tu nombre. ¿Qué es lo que profetizamos? Es hablar de la palabra de Dios. Amén. La profeta mayor. Así es. Pero Señor, si nosotros predicamos, profetizamos, hablamos tu palabra,
hay que examinarse. Mire esto. Muchos predicadores dicen, en la cruz del Calvario vemos cómo Dios ama al hombre. Y no es así. En la cruz del Calvario vemos la ira de Dios sobre el pecado. Amén. Cómo Dios aborrece el pecado. Así es. Sí, Señor. Y la gente le aplaude y la gente se la cree. Así es. Porque Dios, hermano, no tiene parte con el pecado. Amén. Colosenses 1:12. Con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos. Amén. ¿No hallamos aptos delante de Dios para participar de la herencia de los santos en luz? Por eso que, hermano, cuando Dios, hermano, nosotros vemos y hay que analizar las cosas conforme a la palabra de Dios. Y vemos los grandes evangelistas, hermano, ya y pasan, y todos pasan, hermano, y pasan y ya hace esta oración, listo. Dios está contigo. ¿Y a dónde está toda esa gente? ¿A dónde? ¿No será, hermano, un ego para decir, yo hice un llamado y pasaron 1000 personas? Y va anotando a su lista. Qué terrible, hermano. Así es. Y algunos pasan, ya el Señor está contigo. Y no se ha arrepentido ni convertido. ¿Podremos nosotros, hermanos, sacar uva de los espinos? ¿O higo de la ¿cuánto se llama? ¿Dónde? Porque Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. ¿Podremos sacar uva o higo de los espinos y uva de los abrojos? Quiere decir que sería un engaño. Así es. Una mentira. Como ser, tendríamos que estar tontos para decir, no, pues si podemos sacar uva de los espinos. Como ser, ¿entiende esto? Quiero que lo entienda bien. Jesús le dijo, ¿se puede sacar higo de los espinos y uva de los abrojos? Pero cualquier tonto, hermano, tendría que haber pensado, pero ¿y por qué nos pregunta eso si eso es imposible? Es imposible que usted saque higo, hermano, de los espinos. ¿Podremos sacar algo bueno de un impío? No. Esa es la parábola. Amén. ¿Entiende? ¿Podremos sacar, hermano, algún fruto bueno de un árbol malo? No, si mi hijo es muy bueno. No, si aquí no hay bueno. Así es. Jesús dijo, no hay ninguno bueno. Amén. Nosotros cuando Cristo apareció en nuestros corazones, hermano, y hizo un cambio radical en nuestra vida, tenemos que estar toda nuestra vida, Señor, perdónanos. Amén. Examinándonos a sí mismos. Amén. Señor, perdona mis iniquidades, mis rebeliones. Así es. Sí, Señor. Que Dios nos ayude. Amén. Les dije que este mensaje no era tan popular.
pero va a ser algo dentro del corazón. Gracias, Jesús. Porque Dios está, hermano, en el asunto de este mensaje. Porque vemos hoy en día la iglesia, hermano, la iglesia, estamos hablando de esas mega iglesias, hermano, iglesias grandes, iglesias conservadoras. Así es. No, no te preocupes si Dios te ama. Hermano, Dios no puede amar a una persona que está de acuerdo con el aborto. Así es. No es que Dios es amor. Sí, es amor. Pero si yo amo, ¿estaré de acuerdo con el aborto? No, tengo que ser opositor a eso. Amén. Y Dios es opositor a eso. Amén. No puede ser. No, es que tú tenés que creer nomás, no te preocupes. Creer y vamos con un container de pecado arrastrándolo. No, hermano, el evangelio tiene su sello. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Así es. Para que sean borrados vuestros pecados. ¿Sabe que el juicio empieza por la casa de Dios? Amén. Así Y es. estos no son mensajes de juicio. Sí. Sí, Señor. ¿Ah? Gracias. Gracias, Jesús. Ah, sí que usted es cristiano. Sí, yo soy cristiano. Pero no se nota mucho. No, es que no soy tan fanático. No, hermano, esto es de vida o muerte. Amén. ¿Me convierto o no me convierto? Así es. Así de simple. Sí, Señor. Estamos... Uy, se fue. Se fue la hora, pero está bueno esto. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Por lo tanto, hermano, vino la guerra y pelearon los israelitas con los filisteos y fueron vencidos y huyeron cada cual a su tienda y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30.000 hombres de a pie. Mire el juicio que Dios trajo a Israel. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí y Ofni y Finis. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó aquí, que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre, el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos Ofni y Fini fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finis, que estaba encinta, fue tanto el impacto, hermano, que ella estaba gordita. Y el impacto fue tan grande de ver la situación y que estos dos hijos habían muerto y el arca del pacto se la habían llevado, que inmediatamente dio a luz. Así es. Tuvo que tirarse al suelo. ¿A dónde estamos? Ya. Y su nuera, la mujer de Fini, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor del arca, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo.
Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Y la sentencia que también iba sobre ella y sobre ese hijo que ella traía. Así es. Pastor, disculpe, dice que Icabod significa sin gloria. Sin gloria. Claro, traspasada es la gloria de Israel. Colosenses 3:20. Hijo, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Amén. Que Dios sea glorificado, Dios sea muy enaltecido, y que este mensaje, hermano, haya podido llegar a su corazón y usted no se enoje con Dios, ni tampoco con el pastor, Amén. sino enójese con usted, Así es. porque los resultados, hermano, están a la vista, ¿o no? Entonces, Señor, perdóname, me arrepiento, Señor, no fui una buena enseñadora para que estos hijos fueran una alegría para mi vida, sino han sido una tristeza, hermano, y una carga pesada. Amén. Dele la gloria a Dios. Gloria a Dios.